tardes y noches a nuestros oyentes. Soy Ariel y sean bienvenidos a Ciencia con Científicos. Espero que el rato que vamos a pasar juntos lo puedan disfrutar mientras que están realizando sus actividades diarias. La tarea, jugar a los jueguitos, estar limpiando la ropa, etc. Hoy en nuestro programa vamos a estar hablando sobre el método científico. Vamos a discutir cuál es su origen, exploraremos las contribuciones de sus figuras más influyentes, analizaremos las etapas que componen a esta metodología y vamos a reflexionar sobre su importancia en el panorama científico actual. Les sugiero que tengan un cafecito o un mate a mano y se preparen porque los intelectuales que me van a acompañar hoy son Guillermo, Franco y Carlos. El famosísimo y muy aplicado método científico. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿quién fue el iluminado que se le ocurrió esto? Y justamente mi amigo Guille sabe sobre esta cuestión. ¿Cómo estás, Ariel? Creo que esto fue idea de Carlos o Franco, pero de todas formas te puedo contar que en sí el método científico tiene sus raíces en la curiosidad humana por comprender el mundo que nos rodea. O sea, no podemos atribuir a un único individuo el mérito, ya que se desarrolló a lo largo del tiempo a través de contribuciones de varios pensadores y científicos a lo largo de la historia, ¿viste? Y el método científico es una herramienta fundamental para obtener conocimientos en ciencia. Se basa más que nada en la observación sistemática, la experimentación y la formulación de hipótesis. Además, también cabe recalcar que es importante destacar la falsedad, también la reproducibilidad como característica clave. Exacto, Guille, fue mi idea. En eso estoy de acuerdo. Algunas figuras clave que contribuyeron en el entendimiento y desarrollo del método científico pueden ser personas como David Hume, Karl Popper, Thomas Kuhn. Estos filósofos influyeron mucho en el entendimiento del método científico y la naturaleza del conocimiento. También haciendo hincapié a lo último que me has mencionado, la falsabilidad también garantiza que las teorías científicas pueden ser sometidas a prueba y que pueden ser refutadas, lo que impulsa el avance del conocimiento. Y la reproducibilidad te asegura que los resultados puedan ser chequeados por otros científicos, lo que te va a fortalecer la validez de estas conclusiones. Prácticamente cada época y cultura han aportado su grano de arena a la construcción de este método que ha revolucionado nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Y ya que estoy, me quiero detener en esta pregunta. ¿Cómo influye todo este método científico en la objetividad del trabajo científico? Buena pregunta, Carlitos. Básicamente, el método científico busca que las opiniones personales que tiene el científico en su investigación o en su trabajo no tengan ningún sesgo en los resultados que obtiene. Esto va a generar una credibilidad en los descubrimientos que se hicieron. Y como no podría ser de otra manera, ya que estamos escuchando clásicos, les traigo una canción de 1980 del género del J-Pop popularizado en Japón, uno de los muchos éxitos de la cantante Junko Yagami. Volviendo sobre lo que charlamos del origen del método científico, me gustaría que comenten sobre los nombres que mencionaron anteriormente. David Hume, Karl Popper y Thomas Kuhn. Mira, con respecto a David Hume y su enfoque empirista, si se quiere decir,
enfatiza la importancia en la observación y la experiencia como pilares fundamentales del conocimiento científico, ¿no? Sí, pero por otro lado, también tenemos a nuestro querido amigo austríaco Karl Popper, que nos desafía con su principio de falsabilidad, argumentando que una teoría solo puede considerarse científica si es susceptible de ser refutada mediante pruebas empíricas. Por último, pero no menos importante, está Thomas Kuhn. Él nos habla de algo muy interesante en su obra La estructura de las revoluciones científicas. Y es que introdujo el concepto paradigma, que se refiere a las creencias, métodos y estándares compartidos por una comunidad científica en un momento dado. Bueno, volviendo con nuestro querido amigo Kuhn, él quería que la ciencia avance a través de revoluciones científicas, durante las cuales se producen cambios fundamentales en los paradigmas. Les traigo este clasicazo de los 2000, Lady de Moyo. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see? You're my delight. Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. El método científico ha sido objeto de intenso debate a lo largo de la historia, con diferentes filósofos y científicos defendiendo distintos enfoques para alcanzar el conocimiento científico. Desde Isaac Newton hasta el surgimiento del método hipotético deductivo en el siglo XIX, también hemos visto distintas corrientes que han marcado la evolución del método científico y también ha influido en la forma en la que se entiende la ciencia. Interesante eso que has dicho. ¿Cómo ha contribuido la filosofía a esta comprensión del método científico? Bueno, la filosofía ha jugado un papel fundamental en la comprensión del método científico. Reconoce una variedad de métodos, desde el demostrativo hasta el ¿cómo se decía? Así, fenomenológico, ahí ya me salió, que han sido importantísimos para establecer los supuestos ontológicos y metodológicos de las ciencias. Además, la filosofía de la ciencia ha señalado que la evolución del método científico a lo largo de la historia y los distintos paradigmas dentro de los cuales se desarrolla es un campo que nos ha ayudado a entender cómo se ha construido y validado los conocimientos científicos, esto a lo largo del tiempo. Sí, coincido con vos, Ariel. Eso que mencionás está bueno y también parece que el método científico es un proceso complejo y dinámico que está sujeto a múltiples interpretaciones, si se quiere, y debates a lo largo de la historia. Les traemos para que escuchen y disfruten Get Lucky de Daft Punk y mi amigo Palen Williams. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar. Bueno, en este bloque me gustaría empezar sobre ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de la medición y cuantificación en la ciencia moderna? Como lo menciona en la cita de Hume. Por lo que estuve leyendo, en la cita de Hume, resalta cómo en la Edad Moderna se estableció la importancia de basar la ciencia en la observación directa y la medición de hechos observables. Esto era crucial, ¿viste? Como para el desarrollo de la ciencia tal como la conocemos hoy en día. Sin embargo, hoy nos muestra la historia que este enfoque
también tiene sus limitaciones. Newton, por ejemplo, confiaba en que su teoría estaba sólidamente respaldada por hechos observados. Pero incluso él tuvo que hacer ajustes para explicar fenómenos que contradecían sus ideas iniciales. Excelente aporte, Carlos. Muy interesante lo que dijiste. Sí, también me gustaría profundizar más en esas limitaciones y cómo afectan al proceso científico. Aunque la observación empírica es fundamental, ¿sí? Siempre hay una cantidad limitada de datos que podemos recopilar. Esto significa que nuestras conclusiones pueden estar incompletas o incluso ser erróneas si no tenemos en cuenta todos los factores relevantes. Exactamente, Guille. Es un desafío fundamental en la ciencia. ¿Cómo podemos confiar en nuestro razonamiento cuando estamos basando nuestras conclusiones en un número limitado de observaciones? Es un problema que los científicos han enfrentado a lo largo de la historia. Sí, es complicado de explicar, ya que la relación entre la observación empírica y la construcción del conocimiento científico es más compleja de lo que parece. Ahora para el corte comercial les traemos a ustedes Andrómeda de Gorillaz. Take it in your heart now, lover. Take it in your heart, heart. Take it in your heart. Take it. Me gustaría hacer hincapié en el concepto de la fasabilidad que está propuesta por Karl Popper. Para discutir este tema, Guillermo, ¿podrías comenzar a explicarnos qué significa la falsividad según Popper? Sí, mira, con lo que respecta a la falsabilidad, es un concepto que es clave en la filosofía de la ciencia de Popper. Básicamente propone que una teoría que es científica debe ser susceptible de ser refutada por la evidencia empírica. Digamos, en otras palabras, que es una teoría válida hasta que se encuentre evidencia que lo contraiga. Sí, concuerdo, tal cual. Esto cambia la forma en que vemos a la ciencia. Antes se pensaba en la verificación, es decir, confirmar una teoría con evidencia positiva. Pero Popper sugiere que es más importante poder falsificar una teoría, ya que eso la hace más rigurosa y realista. Sí, o sea, que no se demuestra que no es correcta hasta que se demuestre lo contrario. Te planteo una pregunta, Carlos. ¿Puedes hablarnos sobre las limitaciones que Popper mismo reconoció en su concepto de la falsabilidad? Pues Popper era consciente de que la falsabilidad estricta en la práctica no siempre funcionaba, como en la teoría. De hecho, las teorías científicas rara vez se desechan por una sola observación contradictoria. A menudo se aceptan anomalías o se proponen hipótesis adicionales para explicarlas. Quiero agregarte algo más, Carlos. Lácatos, discípulo de Popper, había señalado que en la historia de la ciencia, los experimentos cruciales que supuestamente refutan teorías suelen ser interpretaciones posteriores. Esto también nos quiere decir que en sí no muestra que la ciencia es un proceso complejo y que las teorías no se descartan fácilmente. Se podría decir que la falsabilidad de Popper es un concepto importante, pero con sus matices. Para esta sección musical vamos a seguir escuchando música clásica y en este caso vamos a escuchar Killer Queen de la banda del mismo nombre, Queen, interpretada por el mismísimo Freddie Mercury. She's a killer queen, got that agility, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
myself just like a baroness. Middleman in China, but down to Geisha Minor. Renegade innocent. Bueno, me gustaría que exploremos cómo estas ideas transforman nuestra comprensión en la ciencia. ¿Qué significa el concepto del paradigma según Kuhn? Según Kuhn, la ciencia avanza a través de revoluciones que implican un tema. Lo que quiero decir es que es un cambio fundamental en la forma en que entendemos un campo o área de investigación. Este cambio no se basa únicamente en la observación de los hechos, sino más bien en una reestructuración, si se quiere, más completa de nuestra visión del mundo. Al parecer, Kuhn argumenta que cada área de investigación científica está arraigada en una teoría general, con un núcleo establecido y defendido por una tradición científica. Sin embargo, estas teorías pueden cambiar con el tiempo, dando lugar a los nuevos paradigmas que ofrecen una nueva forma de entender los mismos hechos. ¿Y cómo afectaría esto a nuestra comprensión de lo que significa una teoría científica? Mira, según Kuhn, lo que hace que una teoría sea científica no es necesariamente su verdad demostrada, sino su capacidad para generar nuevas vías de investigación y abrir nuevos horizontes en nuestra comprensión del mundo. Lo que voy que esto significa que las teorías científicas no son estáticas, sino que evolucionan a lo largo del tiempo a medida que surgen nuevos paradigmas. Además, cuando surge un nuevo paradigma, la antigua teoría ya no se considera la ciencia actual y deja de ser el referente principal para la ampliación del conocimiento. Sin embargo, sigue siendo valiosa para su contribución histórica al desarrollo de la ciencia. Parece que las ideas de Kuhn nos desafiarían a representar cómo entendemos el proceso científico y el papel en las teorías en este proceso. Les traigo este super clasicazo de ABBA, Money, Money, Money. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. Ahora hablaremos sobre la evolución de la ciencia. Hoy exploraremos cómo nuestras interpretaciones de los fenómenos científicos van cambiando a través del tiempo. Bueno, con lo que respecta a la ciencia, esta progresa a través de diferentes formas de entender los mismos hechos. Imaginen que estamos mirando los movimientos de los planetas. En el pasado, algunas de estas personas, como Aristóteles o Ptolomeo, pensaban que la Tierra estaba en el centro del universo. Pero luego personas como Copérnico y Tycho Brahe propusieron que el Sol estaba en el centro. Ahora, con teorías más modernas como la de la relatividad, nuestra comprensión continúa cambiando. Los hechos no cambian, pero cómo los entendemos sí. Exactamente, cada nueva teoría enriquece nuestra comprensión y nos lleva a nuevas hipótesis e investigaciones. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein ha ampliado nuestra visión del universo y ha generado nuevas áreas de estudio que antes ni siquiera considerábamos. Sí, Pero Franco. ¿cómo afecta esto a la relevancia de las teorías científicas anteriores? Según alguna fuente que leí, las teorías anteriores pueden seguir siendo útiles en cierto contexto, pero su relevancia disminuye a medida que avanzamos en el conocimiento científico. Por ejemplo, la teoría de Newton sigue siendo válida para muchos propósitos prácticos, ¿viste? Pero en el contexto de la relatividad se considera una aproximación
simplificada, perdón. Le está costando Claro. a nuestro compañero. Como decía Carlos, las teorías antiguas se convierten en objetos de estudio histórico y nos ayudan a comprender cómo ha evolucionado la ciencia, ¿sí?, a lo largo del tiempo. También nos muestra cómo nuestras interpretaciones de los mismos datos pueden cambiar radicalmente con el tiempo y el avance del conocimiento científico. Estoy de acuerdo en que la ciencia es un proceso continuo de revisión y de reinterpretación de los datos observados. Para esta sección les traigo Starman de David Bowie, una canción que últimamente está siendo escuchada por todos lados y la verdad que me encanta. En esta sección vamos a charlar sobre los pasos del método científico de manera resumida. Con esta perspectiva en mente, es hora de hablar sobre las etapas del método científico. Quiero que ustedes me digan cuáles son y cómo se aplican en la práctica. Bueno, lo que yo creo es que lo primero que hay que tener en cuenta en cuanto a la identificación del problema o pregunta de investigación es que sin una pregunta que sea clara es imposible de avanzar en el proceso científico de manera efectiva. O sea que, Claro. lo que hay que hacer primero es hacerse una pregunta sobre qué es Claro. la problemática. Exacto. Exacto. Luego, bueno, se formula una hipótesis que lo va a explicar Ajá. Franco. Bueno, claro, pero a su vez, con base en la observación y los datos recopilados, los científicos proponen posibles explicaciones o soluciones al problema planteado. Estas explicaciones, a su vez, se denominan hipótesis y se formulan de una manera que pueden ser probadas mediante experimentos o una evidencia adicional. Claro. Y después hay una etapa importante que es la de experimentación y recolección de datos. Que es lo que mencionó Franco. Claro. Que es donde se pone a prueba la hipótesis mediante métodos que están controlados y son muy rigurosos. Al analizar los resultados de la investigación, se puede averiguar si la hipótesis es cierta o no. ¿Qué pasa en esas dos situaciones? Bueno, en pocas palabras, si es cierta se puede realizar un informe. Y en caso contrario, si la hipótesis es falsa o parcialmente falsa, se la vuelve a replantear o directamente se crea otra hipótesis. O sea que si nosotros hicimos nuestra investigación y llegamos a la conclusión de que la hipótesis planteada era incorrecta, tenemos que descartarla, digamos, y replantearnos nuestros conceptos o lo que investigamos. Pero si está aceptada, digamos, nuestra hipótesis, eso ya es un buen indicativo y podemos redactar un informe sobre la experimentación. Claro, Sí, no creo que la puedas descartar totalmente. Podrías rescatar los datos más importantes, lo relevante, para no estar desechando toda esa investigación que se realizó anteriormente. Para esta sección vamos a escuchar una de mis canciones favoritas, Out of Touch, que significa fuera de toque o algo así. You're out of touch, I'm out of time, but I'm out of my head when you're not around. You're out of touch, I'm out of time, but I'm out of my head when you're not around. Oh, 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 oh. Reaching out for something to hold, looking for a love where the climate is cold. Nightly moves, drowsy dreams, living in the middle. Por último, estamos llegando a la importancia del método científico
en la sociedad moderna. ¿Por qué es fundamental seguir este enfoque en la investigación? Lo que se refiere al método el método científico nos brinda una idea sólida y objetiva para investigar y comprender el mundo que nos está rodeando. Nos ayuda a evitar errores también en la interpretación de resultados. Además, promueve la colaboración, el debate y el intercambio de ideas entre los científicos de diferentes disciplinas y como consecuencia de esto impulsa el avance del conocimiento humano. En resumen, el método científico no solo es una herramienta invaluable para los científicos, sino que también para toda la sociedad, ya que esto nos permite entender mejor el mundo y tomar decisiones informadas sobre cuestiones importantes. Y bueno, muchachos, me gustaría que hablemos sobre la importancia del método científico en la investigación académica y tecnológica, especialmente en el campo de la ingeniería. Me gustaría preguntar por qué es tan crucial aplicar el método científico en proyectos de ingeniería. Y ¿sabes por qué es importante? Porque proporciona un marco sólido y confiable para abordar problemas complejos en ingeniería. También te ayuda a garantizar la veracidad de esto, la practicidad y también la difusión de proyectos de investigación, lo cual todo esto es fundamental para el avance de lo que estamos hablando, ¿no? De la disciplina. Sí, así como lo menciona Guille, en el campo de la ingeniería, donde hay una gran cantidad de información teórica y práctica, es crucial tener en cuenta la investigación académica para orientar nuestros proyectos desde una perspectiva práctica. Esto básicamente nos ayuda a evitar las contradicciones y las vaguedades en los enfoques que vamos a tener. Sí, también hay una cuestión que les quiero mencionar. El método de presentación y estructuración de la investigación en ingeniería consta de 7 etapas. Esta incluye la búsqueda de documentación, la identificación del problema, la creación de la hipótesis, la definición del método del trabajo, la resolución, la validación y verificación. Y finalmente, el análisis de resultados y conclusiones, junto con la relación del informe final. Te sumo algo, Carlos. Es importante también tener en cuenta la flexibilidad de los métodos de investigación en la ingeniería. Esto implica adaptar los paradigmas metodológicos y los métodos específicos según las necesidades y las características de cada situación. Me gustaría agregar una última cosa. El método científico brinda una sólida base para interpretar y entender el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Utilizando las herramientas conceptuales que nos dan las ciencias básicas, también se reconoce que existen otros enfoques científicos que les pueden ofrecer una visión más amplia y flexible, valga la redundancia. Coincido. Y es importante que los docentes de la ciencia básica, especialmente en programas de ingeniería, sean conscientes del papel fundamental que desempeñan en la formación de los estudiantes. Porque su labor no solo impacta en los primeros semestres, sino a lo largo de todo el proceso educativo. La relación entre el método científico, las ciencias básicas y la ingeniería es crucial para el desarrollo del conocimiento humano y la construcción de una sociedad mejor. Es necesario que podamos reconocer la importancia de estos temas para poder contribuir al progreso y al bienestar de nuestra sociedad. Sin duda alguna, aprovechar el desarrollo del conocimiento científico nos permitirá construir un mundo en el que todos nos merezcamos vivir. Es fundamental que los distintos enfoques para interpretar el mundo, incluyendo el método científico, se enriquezcan continuamente con nuevas ideas y descubrimientos. Y con eso que mencionaron mis compañeros, estábamos llegando ya al final de nuestro programa. Les agradecemos a nuestros oyentes que nos acompañaron esta tarde.
estaremos nuevamente en algún momento del día, en algún momento del año, y los vamos a esperar, Les deseo una excelente jornada. Hasta pronto, chicos. Finalmente nos despedimos con Un beso y una flor de Nino Bravo. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana voy.